algunos pastores amigos sobre la iglesia pospandemia. Aquí tenemos un grupo reducido de personas de lo que era nuestra membresía. Y eso indica, la charla con los pastores ha sido que ellos tienen una esperanza, decía alguno, yo estoy trabajando para que la membresía de la iglesia de prepandemia vuelva a ser la misma en pospandemia. Y yo le dije, hermano, resulta que a muchas, las estadísticas en el mundo es que muchos no van a volver a la iglesia. Muchos no van a volver a la iglesia. Nosotros creemos que la pandemia se convirtió en un sedazo, en un cernidor de almas y en un cernidor de fe. Y quedaron los que realmente tenían una firmeza en la fe. Una firmeza en la fe. Y eso espero realmente que los que estén aquí estén firmes en la fe hasta el final. ¿Sí o no? Bueno, miramos ahorita qué va a pasar. Entonces tenemos que enfrentar una realidad, y es que muchos no volvieron y definitivamente abandonaron la fe. Quiere decir que su fe dependía de algo terrenal y no dependía de una relación con Dios. Entonces, vivimos en un mundo, hermanos, de gran diversidad de creencias, de religiones, pero siendo así, sabemos que se trata de un mundo caído, de un mundo perdido, aunque muchos tengan creencia en algo o en alguien, en un ser infinito, en un ser supremo, dicen algunos. Y a pesar de que existan muchas rutas espirituales que la gente llama, no sé si se acuerdan ustedes por allá en los tiempos del Imperio Romano, que Roma se hizo muchos caminos y que decían todos los caminos conducen a Roma, y han querido acuñar este pensamiento o esta filosofía de que toda religión conduce a Dios. Mientras que la Biblia dice, mis amados hermanos, que solamente hay un camino, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Jesús. Amén. Entonces Jesús, mis hermanos, en todo este trajinar de su ministerio terrenal, planteó una pregunta sorprendente en un momento a sus discípulos, y esa pregunta la encontramos en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Y vamos a leer este pasaje, Lucas el capítulo 18, los versículos 1 al 8. Los que trajeron Biblia en físico, los que la tienen digital, prendan entonces las Biblias, aunque siempre la escritura va a estar en pantalla. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Si me colocan tiempo en pantalla les agradezco. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Miren la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué el Señor conecta una pregunta tan trascendental con un hecho, o con una parábola mejor, que él estaba hablándole a la gente sobre la necesidad de orar y nunca desmayar? Porque la fe no depende de una filosofía, la fe no depende de unas circunstancias que me hagan creer en Dios porque Él hizo un milagro, entonces creo en Dios, pero si no me hace milagros, entonces como que me alejo. Como que Dios me mantiene en un estado sin tribulación, o cuando viene la tribulación, hasta ahí llegó mi fe. La necesidad de orar y no desmayar se trata de una relación de amor entre padre e hijo,
y que esa relación de amor nunca los puede separar. Es como la relación que tenemos en la tierra padre-hijo. No porque hayan problemas en la casa, el hijo deja de ser hijo o el padre deja de ser padre. No, hay una conexión de consanguinidad entre padre e hijo. Y hermanos, a nosotros hay una conexión con el Padre eterno de consanguinidad, y esa conexión de consanguinidad la hizo Jesús de Nazaret, que nos une con la sangre de Cristo al Padre celestial. Sé, hermanos, que estos tiempos han sido muy duros. Y ahora me di a la tarea de buscar un poquito el índice, porque la pregunta, hermanos, que el Señor hace: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿cómo está la fe en el mundo en la actualidad? Me di a la tarea de buscar algunas estadísticas del ateísmo en el mundo. Y vemos que la fe en Dios está disminuyendo día tras día y año tras año. Tanto estadígrafos como investigadores han presentado muchos reportes que muestran el declive de la fe en Dios en el mundo. Y les voy a quitar unos 3 minuticos para mirar unas estadísticas, si me las colocan en pantalla, por favor. Y es los países más ateos. República Checa tiene el 78.4% de su población que son ateos. Escuchen bien. ¿Escuchan bien, hermanos? República Checa, es decir, ¿dónde está la iglesia? Allá. ¿Habrá iglesias? Tal vez. ¿Habrá persecución? Mucha, tal vez. Porque donde hay ateísmo hay persecución. República Checa, 78.4%. Uruguay, 71.8%. Corea del Norte, 71.3% de su población es atea. Estonia, 60.2%. Quinto lugar, Japón, 60.0%. Sexto lugar, Hong Kong, 54.7%. China, el 45.3%, porque allá al fin y al cabo hay mucho maomismo. Letonia, el 44.3%. Países Bajos, Holanda, lo que se llama Holanda, que allí fue cuna de un avivamiento. Allí hoy reina un 42.6% de ateísmo. Nueva Zelanda, 39.6%. Mongolia, 36.5%. Francia, 31.9%. Reino Unido, 31.2%. Bélgica, 31%. Vietnam, 29.9%. Estos son los primeros 15 países en su orden en ateísmo en el mundo. Estados Unidos, que ha sido cuna de avivamientos, ocupa el puesto 28 con un 18.8% de ateísmo. Colombia ocupa un puesto 35, 38 en un 5.6.0 de ateísmo en Colombia. Ahora, la proyección que se tiene, según los estadígrafos, para 2050 es que Uruguay pasa al primer lugar en ateísmo. Ustedes saben, Uruguay desde hace muchos años se declara un país en su constitución ateísta. Y Uruguay pasará al 89.3%, casi el 90% de la gente en 2050 no creerá en Dios en Uruguay. En República Checa el 78.4%, en Corea del Norte el 71.3%, en Japón el 67.7%, en Estonia el 50%, mire cómo crece, 59.1%, en China el 50.8%, en Hong Kong el 49.1%, en Países Bajos el 49.1%, en Corea del Sur, que es uno de los países donde más el evangelio progresó en el siglo pasado, especialmente después de la Tercera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el 46.3% será ateo. En Letonia el 46.1%, en Nueva Zelanda el 45.1%, en Francia el 44.1%, en Australia el 40.4%, en Reino Unido el 38.9%, en Mongolia el 37.4%. Y en Estados Unidos ya habrá progresado
en ateísmo y pasará del puesto 28 al puesto 26 con un 25.6%. Ahora, estos son los primeros 15 países declarados en su ateísmo en un gran porcentaje. Este panorama, mis hermanos, sombrío de la fe me lleva a pensar en tres cosas. La primera, cada día el corazón de la humanidad se aleja más de Dios y se apega más al pecado. Segundo, la tarea de la iglesia es inmensurable. La tarea de la iglesia es titánica, especialmente la iglesia en misiones, Es titánica para lograr mantener la fe en el mundo. Y tercero, la tarea, escuchen padres de familia, la tarea de los padres demanda gran dedicación a mantener a sus hijos en la fe. No es la responsabilidad de un colegio cristiano mantener la fe en sus hijos. No es la responsabilidad de la iglesia mantener la fe en sus hijos. No es la responsabilidad de la iglesia infantil. Mis hermanos, la responsabilidad de sostener la fe en nuestras generaciones es de cada papá y de cada mamá. ¿Cómo están sus hijos en la fe? ¿Cómo es su devocional? ¿Qué tan convencidos están de adorar al Señor? ¿Cómo es la actitud para venir a la iglesia? Cuando vienen a la iglesia, ¿de qué manera ellos enfrentan la adoración? ¿Cómo está esto, mis hermanos, de mantener la fe de nuestras generaciones? Entonces, cuando Cristo vuelva, es posible que la fe esté en su nivel más bajo. Por eso la pregunta, contrasta la pregunta con la necesidad de orar y no desmayar. La necesidad de orar y no desmayar es la necesidad de estar conectados continuamente con Dios, pese a todo lo que nos rodee, pese a todo lo que venga negativo, que nosotros nos mantengamos en Dios. Entonces dice Ken Hatches que la pregunta de Jesús implica que tal fe no será hallada en la tierra a menos que sus discípulos aprendan a orar siempre y a no desmayar. Levanten la mano los discípulos de Jesús en este recinto. Oran sin desmayar. Muy bien. Entonces, hermanos queridos, ante la pregunta de Jesús, debemos estar muy preocupados. ¿Cómo está mi fe, primeramente? ¿Y cómo está la fe de mis generaciones? La fe de mis generaciones. Cuando conocí al Señor, había una disciplina muy fuerte en la iglesia, demasiado. De lectura, de ayuno, de estar en conexión con la palabra. Se nos exigía, se pasaba mucho tiempo en la iglesia y eso hizo que las familias fueran descuidadas en cierto sentido, pero se pasó de, ojo, no le dé tanto tiempo a la iglesia, cuide su familia, pero se fue al otro lado, a cuidar tanto la familia que después se acabó la iglesia. ¿Por qué preocuparnos? Se preguntarán algunos de lo que la sociedad en general cree. ¿Por qué preocuparnos? Mientras hagamos lo correcto, dicen algunos, ¿por qué debería afectarnos el hecho de que el mundo rechace a Dios? Desde luego, mis hermanos, que nos acongoja ver lo que sucede y hay un peligro en que las ideas erróneas puedan permear la iglesia. De que nuestros hijos sean cristianos hasta que llegaron al bachillerato o se encontraron con teorías que debatían la fe y no eran tan fuertes en la fe, sino dejaron la fe. Y algunos dicen que las universidades son la sepultura de la fe de nuestras generaciones. Y ese paradigma tenemos que romperlo. Entonces, hermanos,
Se ha comprobado que la fe en el Dios de la Biblia tiene un impacto enorme y muy positivo en la sociedad. Sociedad que abraza los mandamientos de Dios o cree en la Biblia, es una sociedad que desarrolla el modelo más estable, respetuoso de la ley, hace que una nación prospere. Y es que esto comulga con lo que dice Segundo de Crónicas 7:14: cuando el pueblo de Dios se humilla, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. El secreto para mantener una tierra sana es una iglesia que se conecta muy fuertemente con Dios y mantiene una fe intacta en Dios. Entonces, ¿a qué clase de fe se refiere Jesús cuando pregunta? Porque hay mucha fe. O sea, hay fe en Buda, ¿sí o no? El budismo en China es fuerte. Hay fe con los testigos de Jehová, con una cantidad de sectas que tienen fe. Hasta en este momento hay iglesias satánicas y tienen fe en Satanás. Pero ¿a qué clase de fe? El Señor pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es a la fe auténtica, a la fe verdadera. A esa clase de fe se refiere la pregunta del Señor. ¿Será que a medida que se acerca más la venida del Señor, la gente se aleja más de Dios? Sí, está sucediendo. Y uno de todas estas estadísticas que les acabo de leer es una de las señales que el Señor está pronto a venir. ¿Está listo para recibirlo? Entonces, ¿a qué clase de fe se refería? A la fe genuina en el Señor. La fe que por muchas pruebas que se puede experimentar se mantiene firme hasta el fin. No la fe hasta qué. La fe hasta qué. Algunos han dejado al Señor en medio de los problemas económicos. Algunos han dejado al Señor por un problema de enfermedad. Algunos han dejado al Señor por una petición no contestada. Algunos han dejado al Señor mirando el mal comportamiento de otros cristianos, lo comillo. Hasta ahí ha llegado la fe. Muchos tienen, y hermanos, esto quiero trasladarlo a la iglesia, y hablo de la iglesia en general. Muchos tienen una fe en el Dios creador, pero en algún momento no rinden sus vidas totalmente al Dios Señor. En el Dios creador podemos decir: wow, Él es el creador de todas las cosas. Y pues yo creo en Dios, que Él es el creador, Él es el dueño, Él es todo. Pero rendirme a Él como Señor es otra cosa. Porque como Señor demanda obediencia, sujeción y sometimiento a su voluntad, así su voluntad sea demasiado dolorosa para cumplirla. Hoy en día, mis hermanos queridos, muchas son las excusas que se dan para no asistir a culto. Cualquier cosa los aleja del tiempo de adoración cada 8 días. El trabajo, los negocios. De hecho, el Señor es un mandato. ¿Cuántos saben que cuántos saben que matar es pecado? ¿Cuántos saben que adulterar es pecado? Están en el 6º y 7º mandamiento. ¿Cuántos saben que codiciar los bienes del prójimo es pecado? Dar falso testimonio es pecado. El 4º mandamiento es descansar un día para dedicarlo al Señor. Un día. Eso es un mandamiento y es uno de los 10. Uno de los 10. Entonces algunos el trabajo, los negocios, las reuniones sociales, el partido de fútbol, las vacaciones, los festivos. Estoy seguro que si Colombia
llegara algún día, algún evento importante, digamos la Copa América, y estuviera jugando la final a las 11 de la mañana, esta iglesia a las 11 de la mañana estaría vacía. O se jugara a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana también estaría vacía. Porque la prioridad, el orden de prioridades fácilmente se cambia. Y eso no es guardar una fe. Los festivos, la gran mayoría de festivos, las personas se van. A veces cuando estamos nosotros en estos días estamos haciendo programación anual. ¿Y qué problema para poder planear por los festivos? Porque en los festivos la gran mayoría sale. Qué fácil es cambiar la adoración a Dios por cualquier cosa. Ahora, hay personas que su fe se mantiene aún pasando algunas pruebas que para algunos considerarían fáciles de pasar, ¿sí? Pero la prueba es fuerte. Cuando la prueba es fuerte, mejor, hasta ahí puede llegar la fe. En estos días teníamos una charlita aquí los jueves, en el servicio de los jueves. Y una hermana decía, yo me convertí y todo comenzó a irme peor. Se murió mi hija, se murió mi esposo, se murió un hijo. Y mi esposo decía, ¿y qué le pasa? ¿Por qué todo esto sucede? Usted entró allá y mire cómo nos ha ido. Y muchos les ha pasado que se convierten y en lugar de las cosas mejorar, empeoran. ¿Y saben por qué empeoran, hermanos? No estamos, hemos salido de ese evangelio de oferta. Si tú vienes a Cristo serás salvo, serás próspero, tendrás plata, tendrás millones. Con esa clase de teología no estoy. Porque el evangelio es un evangelio de sacrificio. Que aún el diablo, cuando ven que le están robando un alma, empieza a atacar. Y hermanos queridos, eso es para hacer que nuestra fe caiga y se vuelva cenizas. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Qué es realmente una auténtica fe? Alguien la define así, y escúchenme bien, voy a leer despacio. Dice, no tengo el autor, es anónimo. Dice, no importa cómo obre Dios y tampoco importa tu entorno, eres capaz de buscar la vida y la verdad y buscas el conocimiento de la obra de Dios y posees un entendimiento de sus acciones y eres capaz de actuar según la verdad. Hacer esto es tener fe verdadera, y hacer esto muestra que no has perdido la fe en Dios. Solo puedes tener auténtica fe en Dios si eres capaz de insistir en buscar la verdad a través de las más terribles pruebas. Si eres capaz de amar verdaderamente a Dios y no desarrollas dudas sobre Él. Si independientemente de lo que Él haga, sigues practicando la verdad para satisfacerlo, amarlo y adorarlo. ¿La cogieron? Entendemos entonces que la auténtica fe, hermanos, es la capacidad de conservar un corazón que venere a Dios y se someta a Él en cualquier entorno al que hagamos frente, aunque nos choquemos, hermanos, con dificultades insolubles, con reveses económicos, con fracasos y con independencia de cuanto sea nuestro sufrimiento físico o emocional. Yo sé que algunos han tenido pruebas acá y se mantienen, y por eso están hasta hoy. Por eso están hasta hoy. Pero realmente practicamos la fe auténtica. ¿Qué nos falta experimentar? Recién casado, mi vida fue una vida llena de pruebas y dificultades por mi lado. Empezando porque al otro día de mi matrimonio me mataron a mi hermano menor, alguien a quien amaba mucho. Y como nos fuimos nosotros sin plan de viaje, de boda, sino a la aventura con mi esposa,
no pudieron avisarme de la muerte de mi hermano. Llegué 15 días después y lo encontré sepultado. A los 2 meses de casados entramos, nos vinimos, vivíamos en una casa al norte, vinimos aquí a Santa Isabel y alguien entró y nos robó todo lo que nos habían regalado en el matrimonio. A los 3 meses de casados me estrellé con un vehículo y el vehículo que estrellé se incendió. Y perdí el pleito y me tocó pagarlo. A los 10 meses, un cuñado mío se mató en una moto, dejó a mi hermanita menor con un niño de 1 año y medio y un embarazo de 6 meses y de 22 años, viuda. A los 2 meses de eso se mató un primo en un accidente y no sigo. Y yo decía, ¿y todo esto qué pasa, Señor? Pero al cabo de los tiempos el Señor me decía, pero aún falta. Aún falta. ¿Cuántas pruebas has pasado? ¿Y cuánto le falta a Dios contigo para refinar tu fe? ¿O cuánto le falta a Dios conmigo? Debemos ser capaces de buscar la verdad. Debemos ser capaces de comprender la voluntad de Dios y seguir dedicándonos a Él en el entorno que Él haya dispuesto. No importa si es un entorno hostil, si es un entorno malo, ahí vamos a estar siguiendo al Señor. Entonces, solo una persona puede considerarse de fe auténtica de esta manera: si pese a lo que viva, no importa cuántas pruebas pueda vivir, su fe vive. Entonces hay 2 referentes, hermanos, de fe que hoy quisiera tratar y que ustedes saben quiénes son. El primero es Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le promete un hijo. Lo tiene a los 100 años. Y cuando ya es grande, se estima que tenía unos 20, 22 años, Dios le pide que se lo dé en sacrificio. Y alguien podía, es decir, lo que Abraham podía cuestionar y empezar a razonar con Dios: Señor, pero si a ti no te gustan los sacrificios humanos, ¿cómo recibe la voz de Dios? ¿Cómo estaba tan conectado Abraham con Dios que dice que este sacrificio se lo está pidiendo sin lugar a dudas Dios? Porque está contrario a lo que Dios decía, pero él decide obedecer. Y en fe, él sale de una tierra y va aventurando a otra tierra porque el Señor le dijo que lo hiciera. Simplemente él obedece en fe. Ahora pongámonos nosotros en los zapatos de Abraham y piensen cuántos son padres de familia acá. Piensen en sus hijos. Y Dios le dice: sacrifique uno. Ay, pero eso no está en la Biblia. Ah, no, pero Dios lo dijo. ¿Dios será que dice algo contra su ley? En algún momento Dios no lo permitió. Pero si Dios le pide que sacrifique un hijo, ¿qué haría usted? ¿Lo haría? A Dios no le pide, en muchas ocasiones a los padres no le pide los hijos para un altar, se los pide para las misiones. Y para las misiones donde saben que su vida peligra, ahí es cuando los padres dicen: ay, ¿y si lo matan allá? El presidente de la misión, don Antonio Cortés, fallecido en junio pasado, envió a su hijo a las misiones y muchas veces estuvieron en manos de Hezbollah y casi para morir, que les dispararan por la predicación del evangelio. Y el otro, mis hermanos, es Job. Job tuvo la prueba más terrible y es el hombre realmente que nos habla de una profunda fe y un arraigo tan impresionante
que en un instante pierde miles de millones de pesos si evaluamos cuánto era lo que tenía y cuánto fue lo que perdió. Perdió toda su economía y era un hombre muy rico, extremadamente rico, y en un abrir y cerrar de ojos perdió toda su economía y quedó en la miseria. El hombre más próspero quedó como el hombre más pobre de esa región. Pero no solamente eso, el dolor emocional al saber que todos sus siervos los mataron o cayó un rayo y los acabó. Pero más que todo, hermanos, cuando él se da cuenta, su familia, su esposa le dicen maldice a Dios y muérete, cuando necesitaba un apoyo emocional, porque la fe de la esposa no era igual a la fe de Job. La fe de la esposa era una fe dependiente del entorno, no dependiente de Dios. Y hermanos, allí nos indica que después perdió la salud. Pero no es un simple salpullido, sino eran úlceras varicosas que expelían olor y que se pudrieron. Su cuerpo estaba podrido porque decía que gusanos se habían apoderado de sus heridas. Y se mantenía en Dios. Tal es la fe de Job, que en uno de los versículos exclama: aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Aleluya. Eso es fe. Eso es fe. Ahora, mis hermanos, pongámonos en los zapatos de Job. Piense lo que tiene. Piensen lo que tiene: su casa, su carro, su transporte, su empleo, y todo lo pierde en un instante. Mire, yo he leído noticias en los periódicos cuando un fracaso económico en algún industrial, un día le dieron la noticia de que perdió todas sus acciones a un tipo en un banco que las perdió de un instante a otro, le dio un paro cardíaco y se murió cuando le dieron la noticia de que había perdido su plata. Además de eso, Job perdió de una a sus 10 hijos. De una, 10 hijos. ¿Qué pasa si Dios le quita a sus hijos de un instante a otro? Se mantiene en la fe. Es decir, está en la ruina, perdió sus hijos, no tiene apoyo de su esposa, y sus amigos vienen a señalarlo y a decir: tú eres un vil pecador y por eso estás sufriendo el castigo de Dios, arrepiéntete. Con esos amigos, ¿para qué enemigos? Sin embargo, mantiene su fe en Dios. Su entorno, sus circunstancias no le quitaron su fe, sino se mantuvo hasta el final. ¿Por qué? Porque no depende de lo que mi entorno me dice, sino depende de que Él es mi Padre. En Él espero, y si a Él le place darme cosas, me las da, pero si a Él le place quitármelas, me las quita, y que yo pueda decir: Señor, a pesar de esto te adoro con todo mi corazón y te alabo con todo mi corazón. Eso es una fe auténtica en el nombre, en el Hijo de Dios y en el Señor eterno. Fe. Cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Aprenda, mi hermano, aprendamos todos a discernir la soberanía de Dios. Por mi consuegro que murió ayer, oramos con fe. Le pedimos a Dios que lo sanara. Sus hijos oraron, su esposa estuvo orando delante de Dios. Y Dios se lo llevó. Entonces, ay, Señor, yo te pedí, no lo sanas. Ay, chao, eso no me sirve, esa fe no me sirve. Dios soberano está
por encima de nuestra fe, por encima de nuestras oraciones, porque Él sabe qué le conviene a cada persona. Y Él con mi consuegro hizo lo mejor. Discernamos la soberanía de Dios. Eso nos ayuda a estar arraigados en la fe, en la soberanía de Dios. Cualquier tribulación, por fuerte que sea, vamos a discernir que ahí hay un propósito divino. José en la cárcel no se puso a decir: ay, Señor, yo me comporté bien, yo vencí la tentación de esa vieja que vino a tentarme para tener relaciones sexuales. Mira, Señor, y la recompensa es que me mandan a una cárcel. No, él se mantuvo diciendo: Señor, tú eres bueno. La injusticia es del hombre, pero tú eres bueno. La injusticia es del hombre, pero tú eres justo. El desamor y el odio es del hombre, pero tú eres amoroso, cautivador, precioso. Y eso nos mantiene, hermanos, en una fe auténtica, verdadera, y no una fe dependiente de el entorno. Hay un libro que escribe el doctor James Dobson, un psicólogo, psiquiatra americano, y dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y quiero decirles lo que decía el otrora predicador Myles Monroe. Él decía en un libro que se llama Redescubra la Fe, que no entendía, yo lo he citado acá, que no entendía cómo unos hijos cristianos de un predicador cristiano murieran en un accidente y dejaran hijos huérfanos. Que él no entendía eso, hablando de: hay cosas que nunca en la vida vamos a entender, respuestas que nunca vamos a tener, solamente allá arriba la vamos a tener. Y lamentablemente Myles Monroe, que escribió eso en su libro, él muere en su propia avioneta con su hija, con su yerno, con su esposa, con su hijo, y dejan 2 niños huérfanos. Nos ponemos a darle vuelta a la mente a querer entender la soberanía de Dios. No nos vamos a chiflar, seguro que sí. Cuando comprendemos que Él es el dueño de la vida y que el razonamiento humano está muy por debajo de la soberanía de Dios, entonces entenderemos que lo que Él haga está bien. Y como decía Job: no obstante, defenderé de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación. Termino con algo que ya les he contado en algunas ocasiones. Un misionero italiano en los años 1900 se fue al Callao, Perú. Y había una persecución terrible, y lo azotaron, lo metieron preso a un calabozo donde había olores, materia fecal, orines, ratones. Y allá lo echaron preso, y había una luz muy tenue que penetraba el calabozo. Encontró que el prisionero anterior a él había escrito: calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos, más odioso que cadenas, más terrible que los grillos. Y cogió una piedrita con el que aquel preso había escrito, y escribe a su lado, y dice: ¿qué me importan del mundo las penas? Y doblada tener la cerviz. ¿Qué me importa que esté entre cadenas, si me espera una patria feliz? Descansado, tranquilo, dichoso, de la aurora me espera la luz, porque sé que Jesús bondadoso por su pueblo ha expirado en la cruz. De pies. Pruebas hay muchas.
¿Es tu fe auténtica o dependiente de lo que te suceda? ¿Es tu fe verdadera o tambalea frente a cualquier prueba? ¿Es tu fe en el Dios eterno que te sostiene firme? Firme por una relación padre-hijo, con una conexión de consanguinidad de la sangre de Jesús. O simplemente un evangélico que ante la primera prueba sucumbe. Si Dios te quitara todo, te quitara tu familia, te quitara tus hijos, te quitara tu salud y te encuentras quejándote de fuertes llagas como lo hizo Job, ¿tú seguirías siendo cristiano? Gente en los tiempos de Nerón, cristianos eran tomados, amarrados a los postes de las casas de los amigos del emperador. Los cubrían con ropa y con artículos inflamables y les prendían candela, vivos, para que no renunciaran a su fe, para que renunciaran a su fe. Pero ellos nunca renunciaron a su fe. En los tiempos de la cortina de hierro, de toda esta situación de comunismo y la persecución, hermanos queridos, a muchos cristianos, leo en un libro del autor Richard Wurmbrand el testimonio de un papá que lo estaban torturando para que dejara su fe, y le clavaban alfileres en las uñas y a macetazos le quitaron las uñas de los pies y lo azotaron, y a cada alfiler que le metían en las uñas decían: niega a tu Dios y dejamos de torturarte. Y él decía: nunca lo negaré, solamente le pido a Jesús que me ayude a soportar el dolor. Y cuando terminaron de torturarlo y no pudieron, dijeron: vamos a tratar por la parte emocional. Y trajeron a su hijito de 13 años y empezaron a golpearlo y a hacerle lo que a él le estaban haciendo, y el niño gritaba. Y de un momento a otro cogían al niño de los pies y lo golpeaban contra la pared. Y el padre dijo: hijito, no puedo soportarlo, tengo que renunciar a mi fe. Y el niño decía: papá, prefiero morir a tener un padre cobarde que niegue a Jesús. ¿Cómo es tu fe? Levanta tus manos al cielo. Yo no sé qué le vas a decir al Señor. Yo no sé qué le vas a decir al Señor. Si tal vez tu vida es una vida llena de quejas más que de adoración. Si tu vida es una vida de reclamos a Dios más que de vivencia y de amor hacia Él. Si tu vida es una vida, o tu fe es una fe que depende del entorno, que Dios te ayude y te ministre. Y oro por ti en el nombre de Jesús. Oro en esta mañana, Señor, por esta congregación. Oro, Padre, que cada uno tenga una fe verdadera, una fe auténtica, una fe, Señor, de los cielos, que nunca, a pesar de pruebas, de tentaciones, Señor bendito, la fe nunca va a desaparecer. Espíritu Santo, te ruego por cada uno, Señor. El gozo de vivir pruebas, de vivir situaciones duras, pero el gozo de mirar también soluciones en fe.
Padre, en esta mañana te ruego, fortalece la fe de mis hermanos. Y lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú, Padre, tienes cuidado de nosotros y que lo que hagas será lo mejor para nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.